saber un poco sobre la Inquisición romana como institución y cómo llevaba a cabo los juicios te ayudará a entender los futuros vídeos y averiguar qué pasó con Galileo. En primer lugar, veamos qué era la institución. Contrariamente a la creencia popular, hubo 3 inquisiciones en la Europa moderna temprana: la española, la portuguesa y la romana. La versión romana era una bestia diferente y casi completamente separada de las otras dos. Fundada en 1542 por el Papa Pablo III al mismo tiempo que llamó por primera vez al Concilio de Trento, tenía control principalmente en Italia. Originalmente tenía como objetivo acabar con las reformas protestantes. En el siglo XVII, más a menudo, se dirigía a los delitos morales, al clero que celebraba la misa sin estar ordenado y otros problemas comparativamente triviales, muchos de los cuales obviamente no implicaban la fe. La Inquisición romana se estableció como una congregación de cardenales, generalmente 10 en número. Congregación tiene un doble significado en latín e italiano. Significa tanto una reunión como una institución que podría surgir mediante la celebración de reuniones periódicas. Va a tener ambos sentidos en este blog para dejar clara la conexión entre la ocasión y la institución, la burocracia, si prefieres, y, por lo tanto, cómo ambos evolucionaron constantemente. Con una C mayúscula, la palabra se refiere a los cardenales y su personal, mientras que con letra minúscula significa cualquier reunión. Hay una definición final de la palabra que es de gran importancia para el juicio de Galileo. A medio camino entre los dos primeros, aparece en la frase congregación particular, un pequeño cuerpo que la Inquisición a menudo asigna para investigar un detalle, un particular, en italiano particolare. El grupo de 3 que decidió cómo acusar a Galileo en el verano de 1632 era una congregación de este tipo. La congregación generalmente se reunía 2 veces a la semana, una vez los miércoles sin el Papa y luego al día siguiente con él. Después de 1628, las reuniones de los miércoles se celebraron en el convento dominicano de Santa María Sapre Minerva en el apartamento del líder de la orden. Antes de eso, tuvieron lugar en el palacio del inquisidor más antiguo. Las reuniones del jueves con el Papa tuvieron lugar en el Vaticano o en los palacios quirinales. Un cuerpo separado de consultores teólogos se reunía los lunes. A diferencia de cualquier otra congregación papal, la única cabeza de la Inquisición era el Papa. Desde el principio, fue su instrumento directo. Sus cardenales rara vez se resistieron a los deseos papales, y después de que el Papa Urbano VIII llenara la corte a finales de la década de 1620, nunca lo hicieron. Para cuando se abrió la segunda fase del juicio de Galileo en 1632, el Papa Urbano tenía un grado de control sin precedentes sobre la Inquisición, ciertamente mucho más que su predecesor, el Papa Pablo V. El Papa Pablo había sido secretario de la Inquisición, el hombre que comandaba la congregación bajo las órdenes del Papa. Como indica su título, su trabajo más importante era controlar su enorme correspondencia. Él y sus asistentes que escribían las cartas en papel trabajaron al menos todo el día el sábado. En parte debido al volumen de trabajo, y en parte debido a que la Inquisición entrenó a sus oficiales en el trabajo, siempre tuvo un ayudante. Parece probable que la congregación manejaba su carga de trabajo siguiendo el procedimiento bien establecido de la rota. La Corte Suprema Papal, un cardenal se hacía cargo de un caso, a veces asistido por otros cardenales, e informaba de los resultados de su investigación a la congregación para que tomara una decisión. Al igual que en la Corte Suprema de los Estados Unidos, este sistema era eficiente y también dejaba mucho espacio para la política. 4 funcionarios principales eran el personal de la Inquisición. El más importante de ellos era el comisario. Legalmente hablando, el comisario era la congregación. Y siempre era un teólogo dominico de la provincia de Lombardía, entrenado en el trabajo sirviendo como inquisidor en las provincias, y en algunas ocasiones, como sustituto oficial del comisario en Roma. El hombre número 2 era el asesor o director legal. Un abogado capacitado, llevaba a cabo juicios mientras que el comisario se encargaba de los negocios de la institución en su conjunto, incluidos, por supuesto, sus juicios. Este equipo de 2 cabezas garantizaba el conflicto. El tercer funcionario era el supervisor o fiscal, que presentaba cargos contra un acusado, sustituyendo al público contra el que se había cometido el delito, ejerciendo una de las funciones de lo que llamaríamos el fiscal jefe. El último funcionario importante,
De alguna manera el más importante, era el notario. Los notarios eran abogados de grado menor. Al igual que los abogados redactaban documentos con fuerza legal, también lo hacía el notario de la Inquisición. Mantuvo el registro oficial de todas sus acciones, al menos en teoría. En la práctica, surgieron varios problemas. En primer lugar, el notario trabajaba de forma gratuita, por lo que, aparte de mucho prestigio, los solicitantes altamente calificados tenían poco incentivo para querer el trabajo. Algunos notarios eran notoriamente perezosos y descuidados. En segundo lugar, el volumen de trabajo podía ser pesado y difícil de mantener. Se suponía que el notario tomaba notas sobre las congregaciones y luego transformaría esas notas en volúmenes encuadernados llamados registros de decretos. Estos son, con mucho, la mayor parte del archivo de la Inquisición que aún existe. En tercer lugar, tenía al menos varios asistentes, mal pagados, algunos de los cuales hacían su trabajo igual de mal. En teoría, el notario autentificaba todos los documentos que redactaba firmándolos con su fórmula notarial oficial. En la época de Galileo, se decidió que una firma por volumen completo de registros de decretos era suficiente. El notario se enfrentaba a otro problema que surgió de la forma en que la Inquisición llevaba a cabo sus reuniones. El problema surgió porque la reunión del jueves con el Papa tenía 2 o 3 partes, incluida una breve fase de apertura antes de que el Papa hiciera su entrada ceremonial, como le encantaba hacer al Papa Urbano. La primera parte era de alto secreto y el notario no estaba autorizado a asistir. En su lugar, el evaluador tomaba notas y las transmitía. Dado que el asesor también elaboraba la agenda, a menudo es difícil estar seguro de que no simplemente se lo entregaba al notario, ignorando o esbozando muy brevemente las acciones tomadas al respecto por la congregación. En su reunión del miércoles, los cardenales con todos los funcionarios decidieron qué casos requerían la atención del Papa al día siguiente, cuando él, y solo él, emitía el juicio. A pesar de este hecho, la Inquisición emitía sus sentencias no en nombre del Papa, sino en las de sus cardenales individuales. Solo los presentes en una reunión firmaban. Las sentencias probablemente fueron redactadas por el comisario, aunque parece que el asesor, o incluso el sumista, el resumidor, un funcionario de menor rango cuyo trabajo era elaborar resúmenes de casos, podría haber contribuido al trabajo. Finalmente, otros 2 órganos de expertos ayudaban a la congregación, ambos llamados consultores o calificadores. Una docena de estos pertenecían al cuerpo de abogados, y el resto eran teólogos. Muchos provenían de órdenes religiosas, la mayoría de ellos dominicos, los otros en su mayoría franciscanos y jesuitas. El contingente dominico incluía al principal censor papal, el maestro del Palacio Sagrado, que pertenecía de oficio. Otro grupo separado de consultores, una congregación dentro de la congregación, consistía en teólogos cuyo trabajo era decidir qué tipo de herejía implicaba un caso. Este es probablemente el cuerpo que emitió un juicio sobre Copérnico en 1616, a pesar de que la congregación del Índice emitió el decreto resultante. Los 2 grupos de consultores se superponían. Uno de los trabajos más importantes de la Inquisición fue la censura. Cualquier libro publicado en la Europa del siglo XVII tenía que ser revisado antes de ser licenciado para su publicación. 3 órganos separados pero entrelazados tenían el cargo de censura en Roma: el maestro del Palacio Sagrado, la congregación del Índice y la Inquisición. El segundo actuaba solo después de la publicación y era, con mucho, el cuerpo más débil. Algunos de sus cardenales pensaron que era tan poco importante que se negaron a ir a las reuniones. El maestro del Palacio Sagrado, originalmente el teólogo oficial del Papa, había recibido la autoridad para licenciar libros para su publicación en Roma y sus rondas en el Quinto Concilio de Letrán en 1512. La Inquisición pudo hacer e interfirió tanto con su trabajo como con el del Índice. Los 3 grupos utilizaron revisores para revisar libros.